Señores, llegamos a la vida sin nada y aunque nos hacemos, no nos llevamos nada. Solo dejamos la personalidad que creaste, solo dejamos la bondad, el amor, el abrazo que diste en ese momento. Así es la única manera que te podrán recordar. Así que tratemos de mantener una mente llena de amor, de bondad, para poder proyectar una vida saludable. Bendecido sea para todos estos espectadores maravillosos que día a día comparten aquí conmigo en un breve espacio con Ayolis. Hola, hola, hola mis queridos amigos de YouTube, mis queridos amigos que nos ven cada día a través de esta camarita. Un cordial saludo de mi persona, esta venezolana que siempre está pendiente de ustedes en llevarle o traerles consejos saludables para nuestras vidas. Hoy tengo la oportunidad de proyectar o hacerle o platicar, aconsejar sobre las proyecciones para llevar una vida saludable a plenitud, con amor, sabiduría y sobre todas las cosas mantener una mente tranquila. En primer lugar, mantener nuestra mente sana, tranquila, o como dicen por ahí, sanarnos en salud, por dar gracias a la vida, despertar y estar vivos, bendecir a nuestros hijos, nuestros seres queridos, que son nuestro principal motor para seguir avanzando, para seguir proyectando. Es una de las proyecciones más grandes que uno como padre, en este caso, mi caso, proyecta uno en bendecir para mantener o iniciar ese día con bondad, sabiduría, fortaleza, alegría y nunca perder esa sonrisa, que acuérdense que la sonrisa es de cada uno de nosotros y es algo gratis y es algo que te lleva siempre a la felicidad, a estar alegre, a estar positivo. Mantenga siempre una sonrisa en esa cara que todos tenemos para mantener esa energía, para mantener esa sabiduría sobre todas las cosas de bendiciones que recibimos del día a día, pero siempre y cuando tú tienes una mente abierta, tú tienes un positivismo, tú tienes esa manera de mantener la mente sana, libre, evitando todo lo negativo, anulando todas esas cosas y proyectándote siempre en estar con amor, en que nuestros días sea de sonrisa y sobre todas cosas de sanarnos mentalmente para no caer en acciones negativas y mantener esa autoestima siempre en alto. Esa proyección de amor la tenemos todos y es algo que nunca debemos dejar en el olvido, porque esa proyección es la principal acción que tiene el ser humano para proyectarnos como mejores personas. Sé que en la vida se proyectan cosas que llegan quizás a través de otras personas, sean familia o amigos, que nos derrumban con sus pensamientos. Pero la mejor actitud es mantener nuestra mente abierta y siempre dar ese mejor consejo que es de bendecir, para siempre uno recibir esas bendiciones. Todo va en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahí está la clave del éxito. Mantén siempre de que todo lo puedes arreglar. Acuérdense que después de la tormenta viene la calma. Y entonces ese dicho está bien dicho. Siempre se nos presentan incomodidades, pero siempre estamos allí cuando pasamos por esas situaciones, cuando vemos que ya pasó la problemática y conseguimos, como quien dice, la calma, la tranquilidad. Ahí nos damos cuenta que por qué obramos así, porque hay personas que se manifiestan de una manera tan agresiva, tan con miedo a la vez, se pronuncian de una manera con una actitud de terror, de angustia. No, señores, debemos aprender a aceptar todo lo que nos sucede en la vida. Eso nos conlleva a aprender de nuestros errores y aprender de las caídas que obtenemos. Y cuando digo que llega la calma, es cuando decimos y obramos de la manera pensando positivo, con amor, con alegría, de que si sucede algo fuerte, bueno, ya yo resolveré esto. Señor, dejo esto en tus manos y ya yo esto lo resolveré. Y cuando pase la tormenta, ahí nos decimos y nos fortalecemos diciendo, oye, debí actuar con amor. Ok, Señor, permití lo que tú permitiste en mi vida, porque gracias a ti no pasé a mayores en la situación que presenté, pero me diste la oportunidad de resolver con tu bendito amor.
Entonces, señores, la clave del éxito, la clave de todo es el amor, es la bondad, es el de saber tratar a esa persona, a ese amigo, a esa familia, a ese hijo, a esa persona que se te acerca con amor. Brinda su mano amiga, bríndele sus mejores deseos, porque lo que usted da y brinda es lo que recibes. Porque el amor no es tan solo un amor de pareja, el amor es todo lo que te rodea. Es tan solo el día a día, con bendecirlo en amor, eso es lo que recibes. Y cuando estamos pensando en eso, de esa manera, todas las puertas se nos abren al éxito. Tratemos de calmar a veces ese carácter que nos conlleva al miedo, al egoísmo, al conflicto, a todas esas cosas negativas. Pasen esa página y lleven la vida con plenitud, tranquilidad, para que mantengamos esa proyección de vida muy saludable. Esas bendiciones de amor, para que no te calen esas malas vibras que te transmite esa persona que se acerca a ti con tantos problemas en su vida. Por eso es que debemos siempre hablarle sinceramente, con mente abierta. Señor, olvide el conflicto, olvide los problemas y dedíquese a su personalidad. ¿Y cómo te puedes dedicar con eso? Amándote a ti mismo. Da amor, brinda cariño, brinda respeto, brinda todo lo que se puede brindar sin necesidad de pagar algo de dinero por eso. Sabemos que la palabra tiene poder y cuando nosotros ejecutamos estos consejos es porque eso es lo que recibimos y es lo que damos. Y entonces vuelvo y repito, todo lo que hacemos nosotros mismos lo vivimos a plenitud. Por eso es que siempre les comento que debemos pensar primero antes de decir cosas que nos pueden afectar al futuro. Señores, se ha determinado que el expresar el amor, sentirlo, la bendición más grande que tenemos, porque esa palabra amor es el inicio de todos los poderes sentimentales para vivir a plenitud, aunque no lo creamos. Esa es la realidad y nos lleva a vivir saludable. Y ¿saben algo? Eso nos lleva a que todo lo que nos rodea nos llegue con muchas bendiciones. Se nos abren todas las puertas y es una manera de mantener o llevar una vida saludable entre nosotros mismos. Debemos amar, debemos brindar eso, darlo para recibirlo siempre. Así que esas personas que viven en esas angustias, en ese temor diariamente, señores, la palabra clave la tienen allí. Liberen, boten toda esa información maluca que está en su mente. Relájense, vivan a plenitud. ¿Y cómo se puede lograr esas cosas? Tan solamente ejecutar lo que significa amor. Ejecute eso en todo el ambiente, entorno en su vida, en todo en su entorno. Ejecute esa palabra tan maravillosa y verán que la vida les cambia y la paz interior a usted. ¡Wow! Positivo siempre. Sonría, viva, explore el conocimiento de amar, porque no es tan solo es amar a una persona. Señor, ámate a ti mismo, ama todo lo que haces, valora todo lo que tienes, cuídate. Acuérdense que cuando nacemos venimos sin nada y cuando nos vamos no nos llevamos nada, solo dejamos ese amor a plenitud, esa alegría, ese abrazo, y es la única manera al cual nos recuerda la gente. Pero nosotros llegamos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos. Entonces, Señor, lo único que dejamos es ese abrazo, esa manera de atender a la persona que tuviste, que es la que te va a recordar. Porque si no, si fuiste un ogro, si fuiste un conflicto, si fuiste todo, olvídese, cuando se va a terminar de ir, cuando Dios va a terminar de llevárselo, hasta eso te desean. Entonces seamos mejores personas para vivir en armonía, para tener esa vida saludable que todos nos merecemos, que no es tan solo el dinero para ser feliz, no. Lo que importa es esto, la mente, la sabiduría, lo que tú logras, lo que haces para poder hacerte. Pero lo más sabroso es hacerse con ese amor inmenso que tú transmites, que es el que dejas. Las comodidades, ok, son muy buenas, pero con amor se reciben más rápidos y las disfrutas aún más en familia. Entonces, señores, ámense, valórense.
que cuando nos morimos no nos llevamos nada. Ni siquiera nos llevamos el orgullo, ni siquiera nos llevamos el conflicto, ni siquiera nos llevamos los problemas. No, nada, nada, nada. Solo dejas aquí lo que brindaste, esa paz interior, ese amor, ese saludo, ese bendecir, lo más sagrado, ese abrazo. Ese abrazo. Hay personas que dejan de vivir su vida porque están pendientes de un bien ajeno y no saben lo que se pierden. Y a veces ignoran a personas que le brindan esta palabra de amar, quererse, unirse, saber vivir. No, los que están pendientes de lo que tiene, para ver que se aprovecha. Cuando se va a morir, muérete, para yo quedarme con lo que tienes. Señores, ese tipo de personas que piensan así y cuando reciben las cosas así, que esperaron que se muriera alguien que logró muchas cosas con sacrificio y amor, que quiere obtener, olvídate, se le va como sale agua. No les dura nada, nada. Y si le digo una cosa, a pesar de que están lejos, los seres que más amo, que son mis hijos, que siempre se los nombro, por esta pantallita, que gracias a la vida Dios nos puso también en el camino, en esta tecnología de hablarnos y vernos por aquí. Mira, qué cosa tan rica, que a pesar de la distancia, ese amor siempre está ahí, ardiente, latente, divino. Y eso es lo que damos para recibir. Algún día Dios me los traerá de vuelta para abrazarlos, pero siempre me tienen en su mente y en su corazón, como yo los tengo, a todas esas personas maravillosas que han respetado y han querido a este ser humano servidor que está hoy por hoy aquí transmitiéndole sus cosas. Así que mis amigos, agradecida de otra vez estar compartiendo con todos ustedes. Un fuerte abrazo desde Venezuela a toda esta gran familia YouTube. Y bueno, ya me toca decir bye bye. Saludos, se les aprecia, se les quieren. Ustedes no saben la alegría y emoción que me da a mí transmitir estas cosas. Decir esto por aquí. Unos dirán, está loca. No, señor. Yo estoy más viva y cuerda y feliz de darles a entender a ustedes consejos sabios y que les ayude el día a día de cada uno de nuestras vidas cotidianas. Besos y abrazos. Bye bye.